Buenas noches, profesora. Mi nombre es Linda Vila Quispe, eh, cursante a la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Tecnológica del Perú y en este caso vamos a presentar nuestro informe final y en este video compartiré mi experiencia durante la elaboración de mi trabajo de investigación sobre el impacto de pandemia y en las políticas de seguridad ciudadana y sus efectos a largo plazo, en los cuales están presentes dificultades al leer las fuentes bibliográficas y utilizarlas para tu investigación. Y sobre todo ya es algunas preguntas más. En caso de eso, vamos a compartir la pantalla. Y también lo hago de manera individual y el tema es el impacto de la pandemia en las políticas de seguridad y ciudadana y sus efectos a largo plazo. En la introducción, la pandemia del COVID-19 produjo cambios profundos y en diversos ámbitos en la sociedad, incluyendo la seguridad ciudadana. Eh, También medidas extraordinarias como el confinamiento y el control de la movilidad de los toques de queda y una mayor presencia de las fuerzas del orden para garantizar el cumplimiento de las restricciones. Estas acciones permitieron responder a las crisis sanitarias, pero también modificaron algunas estrategias tradicionales de seguridad y generaron nuevos desafíos para la protección de los derechos de la población. La presente investigación busca responder a la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en las políticas de seguridad ciudadana y cuáles son sus efectos a largo plazo? Plantea que la pandemia transformó las políticas de seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento de los mecanismos de control de vigilancia, cuyos efectos continúan influyendo en la gestión de la seguridad y en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Ese tema es relevante porque permite comprender con una crisis sanitaria que puede modificar las políticas públicas y qué consecuencias genera estos cambios en largo plazo. Asimismo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de 2020, la pandemia existieron respuestas rápidas por parte de los estados, mientras que las Naciones Unidas de 2020 señalaron que dicha medida habían ampliarse respetando los derechos humanos y el Estado de Derecho. En desarrollo, la seguridad ciudadana tiene como finalidad de garantizar la protección de las personas, prevenir la delincuencia y fortalecer la convivencia social. Antes de la pandemia, las políticas de seguridad estaban orientadas principalmente a la prevención del delito, el fortalecimiento de las instituciones políticas y la participación de la comunidad. Sin embargo, la llegada del COVID-19 modificó estas prioridades. Durante las emergencias sanitarias, numerosos gobiernos destinaron recursos policiales y militares para controlar el cumplimiento de las restricciones de movilidad y supervisar el aislamiento social y apoyar las medidas de salud pública. Asimismo, resalta que cualquier restricción de derechos debía respetar los principios democráticos y los estándares internacionales de derechos humanos Naciones Unidas 2020. Otro defecto importante que fue el cambio en las movilidades delictivas. Algunos delitos disminuyeron debido a las restricciones de movilidad y aumentaron ciberdelitos de las estafas virtuales y otras formas de criminalidad digital. Esto obligó a que las instituciones responsables de la seguridad ciudadana incorporan nuevas herramientas tecnológicas. A largo plazo, la pandemia dejó importantes enseñanzas para el diseño de políticas públicas. En consecuencia, los argumentos desarrollados respaldan la hipótesis planteada, ya que demuestran que la pandemia transformó significativamente las políticas de seguridad ciudadana, ya que muchos de esos cambios continúan presentes en la actualidad. Esta estrategia de control, vigilancia y coordinación institucional para responder a una situación de emergencia, aunque estas medidas contribuyeron a enfrentar la crisis sanitaria, también ganaron
y generaron desafíos relacionados con la protección de los derechos fundamentales y el equilibrio de la seguridad y las libertades individuales. Los cambios observados durante la pandemia continúan teniendo efectos en la gestión de la seguridad política, especialmente en el uso de tecnología y la prevención del delito y de la cooperación de diferentes instituciones del Estado. En ese sentido, la hipótesis planteada queda respaldada, pues que demuestra que la pandemia produjo transformaciones que siguen influyendo en las políticas de seguridad ciudadana. Y finalmente se recomienda que las futuras políticas públicas fortalezcan la capacidad de respuestas ante emergencias sin afectar a los principios democráticos, promoviendo siempre el respeto por los derechos humanos y la participación ciudadana. Y también a lo que viene a las preguntas, presentarse dificultades a leer las fuentes bibliográficas y utilizarlas para tu investigación. Al inicio tuve dificultades para identificar fuentes académicas confiables porque algunas no son tan confiables y tienen algunos defectos que puedo decir. Y seleccionar información realmente relevante para el tema, además que algunos documentos utilizaban un lenguaje técnico que requiere una lectura más detallada y compleja. Para superar esas dificultades, consulté publicaciones y organizaciones internacionales para su, y, para y comparé con la información entre varias fuentes antes de incorporarlas en el trabajo y plantearlas. Si volviera a empezar la investigación, ¿qué haría diferentes? Bueno, organizaría mejor mi tiempo y planificaría la búsqueda de información desde el inicio y también elaboraría un esquema previo para ordenar las ideas y revisar periódicamente los avances, lo que facilitaría la redacción de artículo y también reproducir el tiempo dedicado a las correcciones finales. ¿Cómo empleaste la inteligencia artificial para elaborar tu investigación? ¿Qué tan útil consideras que fue? Buena pregunta. Utilicé la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para organizar la información y mejorar la redacción y comprender algunos conceptos relacionados con las políticas de seguridad ciudadana. Sin embargo, la información utilizando fuentes académicas y documentos oficiales para asegurar su confiabilidad y considero que la inteligencia artificial fue muy útil porque agilizó y el proceso de organización de las ideas, pero el análisis crítico y la revisión final fueron realizadas por mí. A lo cual, en conclusión, esta investigación me permitió desarrollar habilidades de búsqueda de información, análisis críticos y redacción académicas. Además, comprendí que la importancia de utilizar herramientas tecnológicas de forma responsable y ética durante el proceso de investigación. Muchas gracias por su atención.